Bueno, gracias por venir, estamos contentos de poder compartir la experiencia de PYME, de American English Overseas. Bueno, no tengo ahí control. Hace 22 años yo inicié un sueño y hoy vemos los frutos que ha sido éxito. Soy la dueña y la creadora de American English Overseas Center. Iniciamos en el año 1993. Yo era maestra, bastante joven en aquel tiempo, y tuve el sueño de hacer algo diferente con relación al inglés. Fui maestra por muchos años y trabajé en diferentes colegios públicos y privados, pero vivía frustrada, porque yo hacía el mejor trabajo que podía hacer y al final del año ninguno de mis estudiantes hablaba inglés. Podían pasar una prueba, podían hacer cosas, pero nadie hablaba inglés. Y como era muy joven y no tenía los títulos, siempre tuve oportunidades grandes de trabajar en empresas muy grandes y me contrataban por la gracia de Dios, pero no tenía los títulos, así que no tenía autoridad como para decirle a las demás personas que siempre teníamos muchos jefes encima, mire, ¿por qué no lo hacemos así? Entonces había un librito que había que seguir y como trabajé varios años y pues nunca pude como que cambiar el librito, y decidí entonces aventurar. Lo primero que teníamos que tener en cuenta, y tenemos que tener en cuenta, es que cuando abrimos un negocio, tenemos que estar dispuestos a ganar o a perder. Y que si perdemos no nos frustremos, sino que sigamos intentando. Y vamos entonces aquí a ver algunas de lo que quiero compartir con ustedes. Somos líderes y entender de que cualquier emprendedor es un líder, es bien importante entenderlo. No somos líderes por posición, sino que somos líderes por influencia. Y necesitamos entonces tener el concepto de liderazgo bien claro. Tenemos que tener un propósito y tenemos que entender nuestro potencial. Abrir una empresa no es solamente lo que me va a dar la empresa a mí, sino qué puedo yo hacer por los demás. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y vamos a ver aquí algunos de los elementos que tenemos que tener en este liderazgo, ¿verdad? Un sueño se vuelve realidad como resultado de tus acciones. Tenemos que accionar hacia ese sueño. No me puedo quedar con el sueño y no hacer nada. Tengo que tener una mentalidad bien clara. Cuando yo entré al negocio, de repente mi decir era, bueno, yo quiero tener un negocio para no trabajar, para que otros trabajen para mí. Porque como que trabajar siempre para alguien, pues no era la idea. Pero en realidad cuando tienes un negocio, el que más trabaja eres tú, al inicio. Tenemos que estar bien claros con eso. Tenemos que los primeros años trabajar. Hoy en día yo puedo estar aquí porque tengo un equipo trabajando en este preciso momento. Y puedo hacer otras cosas. Pero pasaron muchos años para yo poder disfrutar lo que disfruto hoy. Entonces el sueño es estar persistente en eso y saber que en el primero o segundo año no vas a tener los revenues que tenías. Yo, por ejemplo, hace 10 años quizás soñaba con hacer $1 millón, o soñaba con tener $1 millón en propiedades, etc. Seguimos trabajando y hoy en día podemos decir que tenemos propiedades por más de $1 millón. Entonces, igual no todo se trata del dinero. Quizás cuando yo inicié la empresa tenía esa visión, pero luego uno va cambiando con la experiencia. Entonces tengo que tener acciones controladas, tengo que tener medidas y tengo que tener hábitos. Porque si no tengo disciplina, entonces no voy a poder tener éxito en lo que emprendo. Y vamos a ver aquí que nosotros como líderes en la empresa, nosotros tenemos que ser ese motor, o sea, tenemos que estar animados, no podemos dejar de desanimarnos. Porque en el momento en que nosotros estamos desanimados o mostramos inseguridad, aunque nos dé inseguridad, porque muchas veces cuando vamos a iniciar van a haber momentos en que usted se va a preguntar, ¿está bien o está mal? ¿Debo hacer esto? Pero eso yo no puedo demostrar a la gente que está conmigo, porque los voy a contagiar. Como ya tengo, y ahorita vamos a ver de la misión y la misión, yo tengo que pararme sobre eso y como líder tengo que estar claro en qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar. Y aunque no lo vea, siempre seguir hablando de lo que quiero. Porque si de lo contrario, entonces el equipo no me va a seguir. Hace quizás 15 años atrás,
yo siempre decía, bueno, nosotros vamos a tener varias escuelas, pero solamente teníamos una en ese entonces, ni siquiera teníamos, o decía cosas como algún día este equipo va a trabajar, éramos 3, algún día vamos a tener un equipo y vamos a poder tener los trabajadores de diferentes sucursales y nos vamos a reunir. Entonces, algunos, los que no quizás creían, me miraban y decían, bueno, esta está loca. Somos 3. Hoy en día tenemos ese sueño en realidad. Nosotros hacemos eventos donde recogemos a todas las personas, comenzamos con una sucursal, teníamos quizás 30 estudiantes, yo era la que administraba, la que daba clases, el pulpo, ¿no? Hacía de todo. Hoy en día tenemos 4 sucursales, más de 1000 estudiantes y hemos graduado básicamente más de 100 estudiantes graduados al año. Entonces, todo lo que yo decía, hoy en día lo podemos vivir. Tenemos reuniones de equipos y son más o menos de entre 60 a 80 personas, y si es todo el equipo administrativo y docente, pues somos más de 100. Entonces, eso que yo hablaba se hizo realidad, pero yo me lo creía. Aunque nadie me creyera, yo me lo creía. Y eso es bien importante, que el líder viva y crea en la visión que tiene. Vemos que en la misión empresarial, y pues se denomina la misión empresarial aquella habilidad que poseen ciertas personas, tenemos que ir percibiendo nuestro futuro, ¿verdad? Tenemos que hablar de lo que voy a hacer aunque usted no lo vea. Cuando yo inicié con unos ahorritos, había ahorrado, no sé, de repente unos $1,200, $3,000, y como yo no sabía nada de negocios, porque yo era maestra, o sea, yo, pues mi trabajo era dar clases, no sabía nada, entonces yo comencé, bueno, con esto comencé un local, me costaba 300, nunca se me olvidó, $300, tenía una oficina y 2 salones de clase. Y yo digo, bueno, tengo 1,000 y algo de dólares, con esos 1,000 y algo puedo pagar 3 meses, y en 3 meses algo debe pasar. Así que si los pierdo, si los gano, los gano. Y comenzamos, bueno, ganamos, porque han pasado 20 y algo de años, y en ese local que me costaba $300 por mes, estuve como 1 año y medio aproximadamente. Teníamos unos, de repente 48 o 60 metros cuadrados. Y de ahí nos mudamos a otro local de 300 metros cuadrados. Entonces realmente pues hay que atreverse cuando tienes la visión, y seguíamos poco a poco, fuimos edificando, y ya después ese local de 300 metros cuadrados se convirtió pues, en 4 locales de miles de metros cuadrados, y así poco a poco fuimos creciendo, pero siempre teniendo esa visión de futuro. Algunos detalles que es importante entender es que tenemos igual que siempre estar imaginándonos lo que no tenemos. Si yo solamente hablo de lo pequeño que tengo y de lo que tengo, entonces eso no funciona. Tenemos que hablar de lo que no tenemos, de lo que deseamos, de lo que anhelamos tener. En aquel entonces, yo recuerdo que hace 22, 23 años atrás, la gente decía, nadie puede aprender un buen inglés en Panamá. Entonces tienes que ir a Estados Unidos. O sea, si tú no vas a Estados Unidos, tú simple y sencillamente no lo puedes aprender. Y yo decía, nosotros vamos a tener el mejor programa. Y vamos a tener un programa igual o mejor que los de Estados Unidos. Y hablábamos sobre eso. Y hoy en día tenemos una realidad. Nuestros estudiantes salen graduados hablando mejor gramaticalmente y en todos los sentidos que cualquier estudiante que ha ido a estudiar en Estados Unidos. En un curso 5 o 10 veces más caro. Lo tenemos hoy. Entonces, las cosas que no tengo es las que tengo que hablar y tengo que trabajar sobre ello. Aquí vemos... Aquí tenemos, esa es la empresa, de repente algunos han visto el logo, mantuvimos el mismo logo en 20 y algo de años, no lo cambiamos. Cuando comenzamos la empresa, algo que me inspiró, como yo tenía que hacerlo todo obviamente, recuerdo cuando fui al MEF, creo que fue que me dijeron, usted tiene que traer un logo, y ya tenía el nombre, ¿no? Entonces me fui a una oficina de creativos, ¿no? Para que me hicieran un logo. Entonces me decían, bueno, ese logo le cuesta $300. O sea, para mí eso era demasiado dinero. Y entonces digo, ¿qué es lo que te dicen? No, te van a hacer un dibujo más o menos, tú le dices lo que tú quieres y ellos te lo hacen.
digo, pues entonces yo voy a hacer el dibujo, yo voy a hacerlo y cuando ya lo tengo listo, entonces nada más le digo, bueno, quiero que me pongas esto en la computadora y me hagas el trabajo. Y definitivamente que fue así. Entonces uno se inspira un logo, ¿verdad? En el logo, a veces, no sé cómo trabaja la gente, de repente puede ser interesante que alguien te lo haga, pero cuando tú tratas de hacerlo, yo decía siempre, nosotros vamos a enseñar un inglés excelente. Un estudiante que se gradúe con American English tiene que ser un estudiante que hable igualito a uno que se gradúe en Estados Unidos. Es como decir, traer a Estados Unidos aquí, entonces buscamos colores parecidos a la bandera de Estados Unidos, buscamos, yo vi grandes empresas, porque uno no tiene que inventar muchas cosas, usted tiene que hacer benchmarking, o sea, ver los grandes, los que han tenido éxito y qué podemos sacar y copiar de allí. Empresas en aquel entonces que eran muy, muy grandes y que se comenzaba, porque era la globalización, estaba TNT, que era una empresa de comunicación, y siempre iba a buscar empresas que tuviesen más o menos, que tuviera que ver con comunicación, con conectar gente. TNT, igual ve a hacer empresas grandes aquí, que casi todas tenían, era como un globo, un mundo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo quiero una empresa que impacte al mundo, que tenga esa visión. Y así poco a poco fuimos, entonces hice el dibujito, y cuando ya le puse colores, y le puse, entonces lo llevé, y me lo hicieron. Entonces hay cosas, bueno, hoy en día pues es diferente, cualquier chico te hace un logo, pero que tú le pongas eso de lo que tú quieres, es muy importante. Yo creo que eso es un sello que va a llevar a la marca. Vemos acá algunas de lo que hemos logrado en los últimos 10 años, tenemos otro, pero en el 2007, por ejemplo, la empresa fue nominada y ganamos el premio de honor a la excelencia educativa. Esa es una organización a nivel de Latinoamérica. La excelencia empresarial, el Visa Award, que me imagino que ya algunos de ustedes conocen, ese es el premio empresarial más importante del mundo. Ese es como decir los Óscares en las películas de Hollywood. El Visa Award es algo parecido a nivel de empresa y a nivel de emprendedurismo. Hemos ganado varios de esos premios. El Top Business Quality, que es un premio para Latinoamérica y el sur más bien se mueve, el Visa Award nuevamente, el Peak Success, y otros premios de excelencia educativa que hemos obtenido porque pues miden la calidad. Un estudiante que se gradúa de American English es un estudiante que habla inglés. No se puede graduar sin hablar inglés. Entonces cuando miden calidad, pues salimos siempre en las encuestas, en los mejores centros de aprendizaje. Muchísima gente piensa que somos franquicia y la gente dice, bueno, pero ¿quiénes son los dueños? No, los dueños soy yo, que un nombre gringo eso es otra cosa, pero panameños 100%, nuestros profesores, la mayoría son gente que aprendió inglés con nosotros, pues ya hemos hecho el reciclaje de ese tipo de clientes, porque son nuestros mejores profesores, ¿verdad? Ya ellos se graduaron, fueron a la universidad, etcétera, etcétera. Y tenemos entonces un prestigio interesante, pero pues se edifica, ¿no?, con el tiempo todo eso. Aquí, cuando yo comienzo a ser emprendedor, en el caso de la mujer, yo tengo que saber quién soy. Yo tengo que tener cierta certeza dentro de mí para yo poder transmitir seguridad. Porque si no transmitimos seguridad, la gente de repente, usted tiene un colaborador que siente como que no, este barco no va para ninguna parte, y le trabajan como así, como por encimita, y están buscando otra oportunidad para ellos. Entonces una pyme es importante entender algunas cosas en cuanto al recurso humano. Hoy en día estamos viviendo la generación del milenio, ¿no? La gente quiere tener experiencias y tienen 20 trabajos antes de los 20 años. Tienen trabajo por 3 meses, 6 meses, entonces hay una rotación. Y muchos de los expertos dicen, ah, no, eso está bien porque es que trae experiencia de otros lados. Pero una empresa, una pyme, tú no puedes, realmente te va a demorar muchísimo más tiempo si tú tienes esa rotación constante de personal. Hay un personal que tiene que formar, que tiene que crecer contigo, porque ellos van a ser el que saben el know-how y que te van a ayudar a impulsar eso. Entonces, nos tocó a nosotros mucho esa parte. Entonces, eso de saber quién soy, de conocerme a mí misma, de saber mis habilidades, porque tengo limitaciones. Por ejemplo, yo soy maestra, o sea, yo sabía enseñar, yo sabía impartir conocimiento, pero yo no sabía contabilidad. O sea, esa parte no era lo mío. Yo tenía que buscar a alguien que me ayudara en esa parte, porque yo no lo puedo hacer. Entonces tengo que saber dónde está mi limitación para buscar a alguien que me ayude.
También saber realmente lo que quiero, qué es lo que me inspira a hacerlo, cómo debo hacerlo y cómo deseo que los demás vean el producto y vean lo que yo estoy haciendo. Entonces estas preguntas son importantes a la hora de yo iniciar mi negocio. Yo tengo que tener una visión bastante amplia de lo que quiero, cómo lo voy a hacer y cómo me ven los demás. Yo siempre le digo, yo quiero que mi empresa sea una empresa respetable. O sea, que dentro del mercado nosotros seamos competitivos y podamos tener un producto de primera. Hoy en día es así. O sea, yo tengo, mi competencia son las grandes universidades. Yo no soy universidad. Yo soy un centro de inglés solamente. Pero estamos siempre alineados al producto de universidades internacionales. Y eso pues fue algo que siempre aspiramos. Aquí vemos cuando hablo de que yo tengo que conocerme a mí misma, yo tengo que conocer cosas muy básicas. Hoy en día se habla mucho de las neurociencias. Y este es un tema sumamente importante. Yo no lo sabía cuando inicié, pero a través de los años pues he aprendido. Algo interesante es que yo tengo que conocer, yo soy mujer, mi cerebro, Dios me lo diseñó de una forma. Si yo trabajo con hombres, el cerebro del hombre es otra cosa, es otra forma. Y si yo no entiendo eso, entonces eso voy a entrar en conflicto. Y entonces no me gusta trabajar con los hombres porque es que son y entonces las mujeres entonces se traen mucho. Entonces tener un equipo mixto es excelente, pero yo tengo que conocerlo. Voy a explicar un poquito esto de la neurociencia porque de repente le puede servir a usted. La mujer tiene en su cerebro, las conexiones cerebrales son más, o sea que los hemisferios están más conectados, interconectados unos con los otros. El cerebro del hombre tiene menos conexiones, lo que produce que el cerebro de la mujer sea un cerebro multitareas, multitasking. Ella puede hacer diversas tareas a la vez. Esa habilidad la tienen las mujeres. ¿Por qué? Porque Dios las diseñó así. ¿Qué vamos a hacer? El cerebro del hombre es un cerebro enfocado. Entonces el hombre obviamente que para cuestiones de negocio muchas veces va a tener un poco más de éxito quizás porque él se enfoca. Él dice, bueno, esta es mi visión y yo voy y se enfoca en eso y trabaja en eso y ese cerebro es excelente. Entonces nosotros queremos hacer como que, bueno, yo voy a hacer esto pero tengo un abanico, entonces me entretengo muchas veces en el abanico y no logro el objetivo final. Entonces la combinación en un equipo es excelente cuando yo entiendo quién yo soy, cómo es que soy, cómo es mi diseño y cómo es el diseño de las demás personas. Entonces vemos que el hombre es monotareas, tareas enfocadas, él se enfoca, y esto usted lo ve muy frecuente. Ejemplo, el hombre llega al trabajo y él llegó al trabajo. Toda su mente está enfocada en el trabajo. Si trabaja 8 horas, va a estar 8 horas enfocado en el trabajo. La mujer llega al trabajo y nosotros vamos a trabajar, no sé, 8, 10, 12, las horas que sean. Pero en el momento estamos haciendo varias cosas y nos recordamos de la lonchera de mañana, de la cartulina que no compramos, del busito si llevó los niños o no llevó los niños. Entonces nuestro cerebro está allí, pero está por todas partes. Entonces obviamente que eso va a tener un efecto. Entonces cuando yo no entiendo eso, entonces yo quiero que la persona, el varón que tengo trabajando conmigo, haga 24 cosas a la vez. Él va a hacer una a la vez. La termina, va a hacer la otra a la vez. Termina, sigue la otra a la vez, porque esa es como su cerebro funciona. Y es una cuestión de diseño. En el área de trabajo, por ejemplo, para mí, las mujeres, para nosotros es muy fácil hacer cambios. Ejemplo, yo digo, bueno, esta semana vamos a hacer inventarios. Resulta que llegó el jueves, que era el día del inventario. Ah, no, yo cambié de parecer. Entonces no voy a hacer inventarios y vamos a hacer otra cosa. Si tengo un equipo de mujeres, no hay problema. Pero si hay hombres en el equipo, él se mentalizó que era inventario. Entonces ese cerebro va a tener una reacción. ¿Por qué? Porque ya él estaba mentalizado que era inventario. Ahora le cambiaron. Entonces el hombre va a entrar en una etapa que mientras él canaliza o él conecta, le va a tomar un tiempo. Tengo que tener paciencia y entender eso. Cuando entendí esto, los problemas y las dificultades entre el equipo disminuyeron. Te doy un ejemplo de algo que nunca se me olvida. Una vez tenía una chica que me llevaba a la contabilidad y ella estaba haciendo un informe, entonces hacía falta un recibo. Y ese recibo estaba en una cajeta del año anterior. Entonces el muchacho que era de un utility, él sabía dónde estaba esa cajeta. Siempre
siempre me acuerdo que se llamaba Eliseo. Entonces le digo, mire Eliseo, búscame esta cajeta donde están los recibos de tal a tal, porque necesito conseguir un recibo. Eso le demora una semana más o menos, encontrar la cajeta. Entonces él va, trae la cajeta, ¿no?, que encontró ahí en el depósito, para llevársela a la oficina de ella. Y cuando ella lo ve venir con la cajeta, le dice, no, llévate esa cajeta, ya no necesito eso. Y él vino y no la dejó, no la tiró, pero como que tiró la cajeta al piso. Como que tanto trabajo y ahora me viene esto. Entonces, su cerebro no podía asimilar ese cambio tan rápido. ¿Por qué? Porque le había costado. Si ella no entiende, y obviamente que ya habíamos dado todas estas capacitaciones de los cerebros, y cuando él hizo ese gesto que pareciera haber sido grosero, no hubo problema. Porque ella le dijo, discúlpame que te cambié el plan sin avisarte. Entonces no hubo conflicto, más bien nos reíamos. Porque ya sabemos que su cerebro estaba enfocado en el recibo del archivo. Hacer el cambio va a traer cosas, pero ya yo entiendo que hay un diseño. No estoy diciendo que usted tiene que soportarle grosería a la gente, no. Sino que el hombre va a asimilar los cambios un poquito más lento que la mujer, y yo tengo que entender eso. En la parte, por ejemplo, de la expresión verbal, las mujeres hablan más, los hombres hablan menos. Entonces, si tengo un negocio donde requiero a alguien que tiene que hablar, entonces pues, las mujeres somos campeones. Las mujeres dicen una cosa en 100 palabras, el hombre dice exactamente lo mismo en 25 palabras. ¿Por qué? Porque es diseño. Entonces, ¿cómo me voy a poner a pelear con eso? Entonces tengo que entender muchas de estas cuestiones para yo poder, uno, seleccionar personal, ver perfiles y saber cómo me manejo con el equipo. Tengo un joven que comenzó a trabajar conmigo en el año 1997, 96, tenía yo 2 o 3 años. Se llama Pedro. Un joven del interior, él vino lento, despacio, pero hasta para caminar. Entonces yo, pues, multitasking, ¿no? Varias cosas. Hasta que llegué a aprender de que Pedro nunca iba a ir a mi velocidad. Comencé a entender y a respetar su diseño. Pero él tenía muchas cosas que yo no tenía. Y nos complementamos. Tiene años, todavía me trabaja. Se graduó en la universidad, se pudo haber ido, pero Pedro está ahí. Mi fiel compañero. Un hombre de confianza de la empresa. Creció en la empresa. Entonces, nunca he tratado de cambiarlo, de que Pedro más rápido, no. Respeto su ritmo, porque es muy asertivo. Y entonces, esas son cosas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de nosotros crear y lidiar con personal. Porque en realidad, a la larga el que va a manejar es el que va a trabajar con uno. Tenemos que tener un equipo. Pero si yo no entiendo el equipo y quiero que ese equipo vaya a mi velocidad, eso va a ser bastante frustrante. Y en vez de tener una experiencia placentera en el equipo, vamos a tener una frustración. Así que tengo que entender bien esto de los cerebros. Otras cosas, por ejemplo, la mujer en su cerebro, obviamente que el cerebro es como un archivo, ¿no? Entonces, la manera de ella conversar es que la mujer puede hablar de varios temas a la vez. Yo hablo con ella 10 minutos y tocamos del tema del presidente, de la moda, de la conferencia, de los hijos, del marido, de todo hablamos y volvemos al tema de la conferencia. Esa es una lluvia de ideas. Mi cerebro y el cerebro de ella está diseñado para poder llevar ese tipo de conversación. El hombre conversa diferente. El hombre cuando conversa, hombre con hombre, es un tema a la vez. Cuando terminan ese tema, entonces va al siguiente tema. Por ejemplo, van a hablar de fútbol, es fútbol. Después van a hablar de carros, es carros. Después van a hablar de otra cosa. Entonces ellos tienen, porque su cerebro está diseñado de esa forma, un poco más eficaz. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un equipo, mujeres, 4 mujeres y un varón? Entonces la mujer le da la instrucción. Bueno, quiero que lleves este documento, sella y lo traes y después se lo lleva así. Él quedó tratando de captar qué era lo que tenía que hacer primero. ¿Por qué? Porque no estoy. Entonces la comunicación es sumamente importante, que yo entienda diseño. Entonces al hombre tiene que, bueno, dígale lo primero, deje que capte y después le dice lo segundo y llévele un orden. Pero no le lance todo esto, porque entonces no te va a poder contestar. Igual algo le pasó al mensajero, fue, ¿por qué llegaste tarde? ¿Llevaste el documento? ¿Qué te dijeron? 3 preguntas en una. ¿Cuál contesta primero? El hombre tiene que
canalizar información. Entonces, asimismo en el área de trabajo, esto en la vida personal no se diga, ¿no? La gente se divorcia porque ignora el diseño del cerebro. Entonces se forman las peleas en la casa y todo lo demás, ¿no? Pero en el área de trabajo, que es lo que el enfoque nuestro, vamos a dejarlo. Las mujeres siempre están pensando en algo. En el cerebro de la mujer siempre está pensando algo. Cuando no está pensando en su pasado, está pensando en su presente, y cuando se le acabaron sus pensamientos del pasado y del presente, se imagina el futuro. Y si es drama girl, siempre se lo imagina malo. Entonces, la mujer siempre está pensando. Ella nunca deja de pensar. Va caminando, va pensando. Se está bañando, está pensando. O sea, siempre. El hombre tiene una caja en el cerebro que se llama la caja de la nada. O sea que él puede dejar de pensar. Él puede estar ahí, como usted lo ve, meditando un rato allí, y usted le dice, ¿y qué estás pensando? Y él le va a decir, nada. ¿Por qué? Porque no está pensando nada. Ah, entonces la mujer no cree. Ella no cree que, ¿por qué? Porque ella en su vida ha tenido ese estado mental. Cuestión de diseño. Entonces se forma, ¿no? De que, y esto en la vida personal no se diga. Entonces es bien interesante que nosotros conozcamos nuestro diseño y vemos cómo eso influencia en la comunicación y llevarnos bien o mal con la gente. Entonces, el hombre tiene un diseño diferente de cerebro y yo como mujer tengo un diseño diferente de cerebro. ¿Por qué? Porque Dios lo creó así. Si vemos a Adán le tocaba ir, después que perdió todo el privilegio de todo el jardín, le tocó ir a cazar. Entonces, para cazar tú tienes que tener una puntería. Tenía que ser certero. Eva se tenía que quedar apagando el fuego, tirándole leña al fuego para que no se apagara y cuidando a los niños y todo. Imagínense, 900 años pariendo. Entonces tenía que hacer todas las cosas. Por eso Dios le regala un cerebro multitasking a la mujer. Entonces eso es parte del diseño que tengo que entender. Entonces es necesario saber que en la oficina yo puedo perfectamente bien estar trabajando en la computadora, tengo el teléfono aquí y estoy atendiendo al cliente y hacer todo eso a la vez. Eso lo puedo hacer. Pero si yo pongo a Pedro a hacer esto, Pedro va a contestar el teléfono y no va a hacer más nada hasta que termine la llamada de teléfono. Si llegó el cliente tiene que esperar porque él está tomando otro mensaje. Si está atendiendo al cliente y el teléfono suena, no va a contestar el teléfono, va a atender al cliente. ¿Por qué? Porque eso es su diseño de cerebro. Y cuando entendemos esto, entonces, en vez de disfrutarnos y expresarnos, nos gozamos. Lo celebramos y decimos, ahí está el Adán, o ahí está la Eva.